y siendo las 10:30 del 1 de mayo del 2021, o sea, hemos sobrevivido a un año de pandemia, y después de sobrevivir un año de pandemia, hemos decidido resucitar a un muerto. Alguien que estuvo en la UCI, sobrevivió a la pandemia, pues, weón. Alguien que estuvo muerto, cayó en la weá. Enfermó de COVID y resucitó. Y resucitó, pues, el querido podcast que inició Abre Acción, que le dio inicio a este proyecto y que hoy lo retomamos. Sí. Enhorabuena, ¿qué tal, Claudio? Felicidades, todo bien aquí. Feliz por la resurrección de la que somos testigos. Creo que es un tiempo importante para poder resucitarlo y poder darle contenido a este formato en un momento de proliferación de podcast, ¿cierto? Levanté una piedra, sale uno, ¿cierto? Bueno, nosotros queremos no ser menos y lo resucitamos. Ahora, y también, claro, pues, sí, porque lo habíamos dicho, como el correr del tiempo del sitio hizo de que se nos hiciera más cómodo escribir. Sí. ¿Cachai? Como que ya se llevó eso y el podcast se fue relegando. De hecho, los últimos que hicimos fueron más sobre temas, festivales, ranking, que están ahí los de con la Mari, pero lo que se trataba de película en sí, estábamos bien con escribir de ella. Pero al parecer este tema de la pandemia y de consumir mucho contenido audiovisual y también de compartir a distancia ese contenido audiovisual hizo que se levantaran, lo que decís tú, pues, los podcasts y las videollamadas como herramienta de conversación, pues, sí. de establecer un diálogo frente a algo, pues. Entonces aquí estamos, pues, después también somos eso, como un síntoma de eso, como tú decís, sí, como en un momento de necesidad de diálogo y de distancia y de tecnología que facilite ese diálogo. Bueno, un podcast es una buena oportunidad para que la retomemos y para que quizá podamos utilizar otros formatos para hablar de películas. Como tú decís, claro, estábamos en la reseña, pero bueno, ¿por qué no profundizarla una desde el diálogo? Desde el podcast, en ese caso. Claro. Sí, yo creo que también hay mucha... quizás, aquí me puedo ir quizás en otra ola, hay más intenciones y ganas de poder escuchar más que la lectura. La lectura está como, la reseña y los ensayos, es un ejercicio constante que se ha hecho durante las distintas épocas, pero este tiempo de pandemia ha hecho que, por ejemplo, pienso mucho en estos videos de reacciones como de este buen gringo, el británico que está reaccionando a canciones de Los Prisioneros, a de Soda Stereo. Tío Lucho, Luis Chancros. Tío Lucho, claro, ¿cachai? Y como, ayer conversaba con un amigo de eso, como, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasa con ese fenómeno de quiero ver cómo reacciona otra persona? ¿Qué sucede ahora? Sí, claro, pues quizás estamos más dispuestos a eso. Como... Claro, y el hecho de estar encerrado y distante nos hace ser como qué pasa con esas reacciones de los otros cuando compartíamos algo. Y en este caso, como es toda esta nostalgia del cine, por ejemplo, de estar en una sala, claro. Cuando salió una escena chistosa todos nos estábamos riendo, entonces uno dice, ya, esto fue chistoso, si todos nos reímos, entonces esto es chistoso. O si todos nos asustamos, si yo me asusté y alguien más se asustó también. Como creo que la última vez que vi una reacción colectiva en una sola cine fue Endgame, de los Avengers, como todos los niños así como, Chris Evans, el Capitán América agarró el martillo y la wea como, la cagada. Que se ve como tan lejano también ahora. Weón, fue hace siglos eso, fue... Antes de Cristo. Ni siquiera fue antes, claro, weón, antes de Thanos, antes y después de Thanos. Claro. Entonces, claro, creo que esto también hizo, pues eso, la pandemia hizo que querer escuchar y sentir a través de eso, pues, del escuchar, del ver en un video, en un podcast, escucharlo, qué es lo que está pasando con las cosas que se consumen, y en el caso de nosotros del cine, porque que algo que puta que se golpeó con esto, pues, claro. Pero que aún así no evitó que podamos ver hartas películas, harto cine en este año de pandemia. Se mermó un poco más en los festivales,
que es donde se sintieron quizás más la pandemia, pero tuvimos películas como de las que vamos a hablar hoy, pues, o sea, no... Sí. O sea, podemos llegar a eso. Claro, que no haya habido como la posibilidad del encuentro en la sala, ¿cierto? O el impacto que ha tenido en que los festivales se hayan trasladado al formato virtual, no quita que a lo mejor sí han circulado películas que merecen atención. Claro, y quizá, mira, quizá es buena película esta para hablar sobre todo en este tiempo donde la distancia y la separación y la desconexión con otros ha sido lo que se nos ha indicado que debemos hacer, y una película que es en torno a algo que es casi sinónimo de estar juntos, de la unión, que es la familia. Claro, hay una me acuerdo de ver la carátula de esta película, muchas veces las carátulas colocan como estas frases que dicen los críticos para que la gente las vaya a ver y todo. Bueno, esta película decía una de las frases, bueno, esta es la película que hay que ver ahora. Cacha, no me acuerdo dónde salía. Claro, nos referimos, sin más preámbulos, a Minari, la película de Lee Isaac Chung que estuvo nominada, ¿cierto?, a los Oscars en hartas nominaciones, pero que se lleva, ¿cierto?, dentro de lo que pudo haber ganado el premio a mejor actriz de reparto, ¿cierto? Sí, venía con el premio del jurado de Sundance de 2020. Mira. Y aquí estoy leyendo, claro, y también el premio del público. Mira. Ya salió de ahí de Sundance arriba, como ya esta va para la temporada de premios. Claro, y tiene, o sea, claro, como además del Oscar, que es el que yo menciono, una serie como de nominaciones y premios en los festivales más chicos, o en las premiaciones que se hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, en espacios más regionales, o asociaciones de críticos de algún estado, ¿cierto? Claro, tu harto tiene o ha tenido harto revuelo. Claro, pasó por harto, aquí estoy revisando el Wikipedia, harto tour por los festivales, como así todos esos chicos que son como de críticos. Son de críticos de Oklahoma, Film Critic de Nueva York, de Florida, claro. ¿Cierto? Una película, me imagino que también tiene que ver con que es una película que tiene efectivamente un anclaje norteamericano como súper evidente. Entonces, es una película que habla de Estados Unidos en cierto sentido. Y no al mismo tiempo. Sí, lo que me parece interesante, tiene esa ambigüedad también. Claro, mira, de hecho lo que decía delante sobre lo que conversamos sobre lo familiar, por ejemplo, lo que decía esa cita que decías tú, como la película que hay que ver en estos tiempos. O sea, de hecho, creo que se emitió acá en Sudamérica, y parece que en España también, como Minari, Historia de mi familia. Mira el doblaje, aquí, sí, esta es la película que necesitamos ahora. Claro, sí, me acuerdo que, claro, lo tengo que haber leído en alguna crítica, Historia de mi familia. Claro, qué interesante también, pues, como hablar de Minari, o que la trascendencia de la película tenga que ver como con un contexto también. Eso habla también de, claro, del poder que pueda tener. Hablando de eso, como del impacto que tuvo, antes quizás de entrar a ver la película así, Minari igual estaba dentro de las importantes en la temporada de premios para finalizar el Oscar, como que estaba ahí en pelea, por lo que revisaba de nominaciones y repercusión con Nomadland, estaba muy ahí a la pelea. En el último tiempo Nomadland se fue ya por tierra derecha sola, y se arrancó y claramente era la favorita. Pero Minari venía igual bien... Venía como un contendor serio. Bien arriba, sí, yo también estoy de acuerdo. Claro, como en esta competición que se hace semana a semana, en donde uno se va dando cuenta un poco por el impacto mediático que van teniendo algunas películas, sí, pues tú tenías efectivamente un lugar, pues no era como una película sin ninguna relevancia mediática que uno pudiese pensar que no iba a ganar nada, sino que estaba ahí, ¿cierto? Como un contendor seguro, y por lo tanto yo creo que también decidimos conversar de ella, o sea, como podríamos haber hecho un podcast de Nomadland, como subiéndonos un poco al carro de la discusión, del hype de la película, pero nos pareció que igual podía ser interesante también hablar de una película que
no ganó el Oscar, y bueno, que es el Oscar también, ¿cierto? Pero tiene tus méritos igual. Sí, sí. De hecho, cuando conversamos sobre cuál hablar, recordaba mucho de el primer visionado que tuve de Minari. Que cuando yo la vi, tú ya la habías visto antes. Sí. Y lo primero que te dije como, qué wea Minari, como es rara. Yo la encontré súper rara la primera vez que la vi, sobre todo en su narrativa, su forma el tipo de guión, porque ahí ya vamos a entrar ya más a conversar en el estilo, es un drama pero tiene mucha comedia, pero una comedia muy rara, weón, que a ratos parecía, en el primer visionado para mí era como, esto parece, a ratos parece un guión de sitcom gringa, y de repente un drama oriental, y después vuelve a ser gringo, como me iba de un lado a otro, era como cómo están conviviendo dos tipos de guionistas en una misma película. Eso sentía que me pasaba al principio con el guión de Minari. Después ya en el segundo visionado creo que me cuajaba más lo que buscaba transmitir con los chistes que tiene, como el tipo de humor, como de poder hacerlo más de otra forma, pero ahí ya más detalle lo vamos a ver. Pero eso me pasó la primera vez que la vi, como la encontré rara, eso fue, como pensando mucho en, como, oye, y esta película es como que está siendo conocida, o me pareció raro. Claro, era como bueno, infrecuente, solo raro. Que inusual, sí, que una película que te la ponga porque para entrar te ponga esta cuestión tan enrarecida, ¿cierto? Sea una película que, claro, como tú decís, tenga tanto éxito. Y probablemente, claro, como esa misma ambivalencia podría tener que ver también con lo interesante que propone. Por ejemplo, cuando tú decís, bueno, yo veía estas dos cosas, ¿cierto? Quizá uno de los aciertos es que hay dos cosas, pero están bien integradas, ¿no? No es como que sale con una cosa y después te va a la otra, no está desequilibrada en ese sentido, quizá. Sí. No es un Frankenstein como claro, es una buena amalgama. Claro, sí. Claro. Sí, yo también todo convive bien. Claro. Y digamos, tú ya la viste 2 veces. Yo igual la vi 2 veces. Sí. Por ejemplo, lo que te decía recién fue lo que yo sentía con el primer visionado. ¿Qué te pasó a ti con la primera vez que la viste? La primera vez, como, bueno, siguiendo un poco el desarrollo narrativo, la historia que te cuento, ¿cierto? Me parecía como bien como una película bien familiar en ese sentido, y que yo me daba cuenta como media Disney en el sentido familiar, o no tanto, en el sentido familiar que tenía como, me acordé harto de estas películas de Corea, ¿cierto? Como me acordé de Shoplifters, ¿cachai? Como esta película, Un asunto de familia, sí. Me acordé harto como de esa manera de retratar el vínculo familiar. Pero igual hubo cosas que no quiero decir que no entendí, pues, pero que no les captaba el sentido. Entonces yo dije, bueno, tengo que verla de nuevo porque para ver de qué viene, cuál es el sentido que tienen ciertas cosas que están dentro de la trama, ¿cierto? Entonces, lo que más me llamó la atención la primera vez fue como la cuestión de la pareja, como me pareció que el desencuentro o los desencuentros que tienen la pareja principal, ¿cierto? Era muy poderoso, como que me pareció que la película del drama es de ellos, más que otra cosa, como me llevó harto ese conflicto, como para mí la película es el conflicto de esas dos personas. Y luego, claro, la segunda vez como que se me arma, en paralelo con ese conflicto hay otras cosas que están pasando y creo que también la hace mucho mejor, pues, como creo que el segundo visionado como que me llena, me puebla el conflicto de esta pareja dentro de un contexto que la hace mucho más interesante. Está pasando esta cosa, pero están pasando estas otras cosas también. Oye, aprovecha en esa misma que está ahí, ¿de qué trata, pues, Minari? Sí. Quizás para el que es muy poco probable que alguien llegue al podcast que no haya visto la película, pero quizás para hacer una ayuda de memoria. ¿Sí? Y para sentar las bases de dónde nos vamos a mover también. Como claro. Estamos hablando de una película en donde de lo que se trata a grandes rasgos, ¿cierto? Es la historia de un matrimonio o de una familia compuesta por un matrimonio, ¿cierto? Hombre-mujer y 2 hijos que deciden, o no sabemos, o uno de ellos que pareciera que decide por los otros, de asentarse en un lugar, ¿cierto? En Arkansas, en una especie de lugar más o menos desierto en el sentido de sin
otros habitantes viviendo alrededor, ¿cierto? Que es una especie de campo, de lugar rural, ¿cierto? En donde ellos instalan una casa como media rodante, ¿cierto? En donde deciden, o uno de ellos decide vivir escapando un poco de California, creo que es lo que se plantea en la historia, ¿cierto? Como que escapan de California como para vivir de mejor manera, como para mejorar la calidad de vida. Y se instalan en este lugar, ¿cierto? En esta casa rodante, alrededor de cierto lugar muy rural, porque el padre decide o quiere dedicarse a la agricultura o a trabajar el lugar que justamente adquirió. Entonces, trabajar la tierra. Trabajar la tierra, exactamente. Y la película un poco es la historia de esta familia en ese proceso o en ese trance de cambiarse de casa, por decir una manera, pero también habiendo migrado de Corea, ¿cierto? Eso es un dato muy importante, ellos son migrantes coreanos, ¿cierto? Y bueno, eso tiene una serie de particularidades porque están en un lugar donde ellos no son, ¿cierto?, los oriundos de ahí. Y eso creo que también, no solamente la historia de este padre que se va a sentar en este lugar, sino que también que este padre y su familia son migrantes, ¿cierto? Y claro, la historia es como, la historia a grandes rasgos busca como explotar eso, como qué pasa aquí con estos personajes que deciden vivir aquí en estas circunstancias y qué les depara el destino en virtud de eso. ¿Qué pasa con la familia en esta aventura? En esta aventura, claro. Oye, para sumar a esta síntesis, esta sinopsis, todo esto está ambientado como en los 80. Cierto. Finales más o menos creo que de los... o mediados de los 80, ahí en Arkansas. Que esta historia está basada, pero no es como por lo que he escuchado en entrevistas del director, como de su infancia, pero de su núcleo familiar, pero no es no está al pie de la letra. Es eso que como una interpretación libre de la memoria del director. Pero a la vez también, por lo que leí en una reseña muy, muy buena que hay en el New York Times, de una chica que es de la misma época, porque este contexto es en el que muchos coreanos emigraban a Estados Unidos a finales de los 80. Entonces, así como esta historia, hay muchos otros coreanos que son coreanos estadounidenses actuales que llegaron en esa oleada de finales de los 80. Entonces, ese también es el contexto, como ellos son una de estas tantas familias que venían a buscar una mejor oportunidad de Corea a Estados Unidos. Claro, sí, era importante también eso, claro, como esto está esta migración de este personaje y su familia no es como un evento único, sino que está, como decís tú, en el marco de una oleada de migración coreana a Estados Unidos, en los 80, claro, gobierno de Ronald Reagan, con todo lo que eso implica también, ¿cierto? Como con todas las particularidades que tienen los 80 en Estados Unidos y específicamente en Arkansas. Claro, y un Estados Unidos esto es posguerra, ¿cachai? Donde esta visión de los coreanos como, los coreanos fueron como los enemigos en una guerra pasada, ¿cachai? Como recuerdo mucho hay como un resabio al viejo, claro, como a Clint Eastwood en Gran Torino, pues, ¿cachai? Como un Clint Eastwood de Gran Torino hubiese sido quizás contemporáneo de esta familia, ¿cachai? Quizás como en esa misma época. Oye, quizás para tomar ya el primer pase de esta sinopsis, y como ya hablaste, por ejemplo, del fin de esta familia, por ejemplo, del padre de cultivar la tierra, quizás podríamos ir con el primer punto de los temas que hemos visto, que cada uno vio en torno a la película. Quizás vayámonos en algo como en un ping-pong, ahí de cosas que cada uno vio y que rescatamos finalmente de la película. Por ejemplo, hay una escena donde está el padre que es, no sé, me carrileo. Jacob, que interpretado por Steve Yeun, el chico de Walking Dead, y el de la gran Burning, sí, de Lee Chang-dong. Él hace del padre y está fuera de la casa como recolectando agua para las plantas y para las verduras, para los vegetales, y la hija le pregunta al papá, como preparando el cultivo, me decía,
¿no sería mejor cultivar vegetales estadounidenses aquí en Arkansas donde estamos? Y ahí el papá le responde, cada año 30.000 coreanos emigran a los Estados Unidos. ¿No extrañarían mejor la comida coreana? Le responde el papá. Y para mí esta pregunta es clave sobre uno de los temas que trata Minari, que es el deber ser. Y es algo que creo que se mantiene constante durante distintos pasajes de la película, de lo que debería ser. Tanto, por ejemplo, que lo podemos ver más adelante, la abuela que aparece en esta familia, que el nieto siempre le está recriminando como, tú no eres la abuela que deberías ser como más cariñosa, hacer galletas y la weá como... Y el pendejo siempre le está diciendo como, no eres la abuela que deberías ser. O en este caso, como cómo debería cultivarse las verduras también, cuando están colocando las semillas y no están muy separadas de otras, tenés que darle más espacio, o cómo debería cuidarse un niño acá, sobre todo cuando se hace una discusión sobre cómo se cuida un niño migrante en esta tierra. Entonces siento que está constantemente la película a través de distintos pasajes y distintos personajes planteándose esa idea de lo que debería ser, en este caso resumido también en la familia, pues, como una familia extranjera debería ser en esta tierra extranjera, sobre todo una que es de el otro lado del mundo, pues, cómo debería ser una familia oriental en la tierra santa de Occidente, pues, que es Estados Unidos. Claro, como, sí, pues, o sea, como es interesante como esa debacle que tú veis, pues, como en torno a la expectativa de lo que deberían ser las cosas, porque, como tú decís, la familia no encaja con el prototipo norteamericano que uno tiende a pensar que está viviendo en Arkansas, sino que, claro, pues, como creo que ahí hay una cuestión que la película explora de manera bien interesante, que tiene que ver con estas ambivalencias que nos presenta. O sea, hay una familia, ¿cierto?, que va a buscar el sueño americano, por decirlo de alguna manera, pero no son norteamericanos, sino que son migrantes. Claro. Los hijos, ¿cierto?, hablan inglés y hablan español, ¿cierto? Los padres les hablan a ellos en coreano. Conviven con una abuela como a juicio del niño, como decís tú, ¿cierto? Como un poquito sui generis, porque no encaja con... Y me imagino de dónde viene ese imaginario también del niño. Me imagino que debe ser el imaginario que él ve en la televisión norteamericana, ¿cierto? La abuela que hace galletas, porque él también... Claro, bueno. Él también ¿De dónde tiene esa idea? ¿De dónde lo vio? Sí, claro. ¿Por qué lo cree, claro, en el fondo? Y tiene que ver con que quizás efectivamente lo que... El deber ser, ¿cierto? Es porque esta película tiene dos deberes seres, pues, en ese sentido, pues, como la tradición coreana con la que ellos vienen, ¿cierto?, versus la que les impone el lugar donde ellos están residiendo, que son todas las expectativas del logro, del éxito, de la prosperidad que los norteamericanos supuestamente profesan para ser exitosos. Y quizá también esta es una familia, me imagino que a todo migrante le va a ocurrir algo parecido, pues, como en el sentido de vivir en un lugar que te exige expectativas que no son con las que tú venís, porque venís de otro lugar en ese sentido. Como todo el tiempo en esta película hay dos formas en ese sentido. La usanza occidental norteamericana de cultivar la tierra, de ser abuela, ¿cierto? Y la usanza tradicional de ellos, con la que los padres vienen en el fondo. No hay que olvidar como que no hay que olvidar que ellos siguen hablando en coreano, como... Sí, eso es súper bueno ese detalle, weón, de que durante toda la película se está hablando siempre en esos dos idiomas, y dentro de la familia también. Y cambian, lo que es interesante también, porque el director o la película te va cambiando los registros, cambiando las lenguas, ¿cierto? Te está diciendo cosas. Sí, pues. Sí. Cuándo se habla en inglés y cuándo se habla en coreano, y quiénes lo hacen y cuándo lo hacen. Ahí pienso en este mismo tema de que está siempre ahí como en un pimponeo constante, en un ir y venir, pensando en como ir y venir de a veces es occidental, a veces es oriental, a veces es el sueño americano, a veces es la visión más
comunitaria y de familia, más como, insisto, pensando en el sueño americano como algo quizás más individualista en comparación con la visión oriental. A ver, quizás esto está bajo la idea de éxito, que quizás por ahí va un poco con la médula de esto, porque pensaba mucho el deber ser, ya, pero ¿con qué hay que cumplir? ¿Cuál es la expectativa a la que hay que responder? Claro, entonces ahí es donde el éxito, pues, pero ahí es donde el guión, y después en el transcurso de la historia, ahí va teniendo lugar el conflicto, pues. Sí, pues, exacto. ¿Cuál es la visión que tiene cada uno del grupo familiar y del grupo de la historia completa de la película, de lo que entiende por éxito? Sí. O sea, la película es un choque de expectativa. Como decís tú, sí, pues, sí. Afuera de la familia y adentro de ella. Sí, bueno, sí, es muy cierto eso, weón. Entonces, sí, pues, o sea, como todo el rato eso, pues, como si la película logra colocar el choque de expectativa en muchos lugares. Creo que me parece que eso está bueno porque es un tema, al parecer. Pues. Claro, pues y que claramente ahí es donde están los conflictos más importantes, que es finalmente como ¿por qué voy a hacer las cosas? ¿En pro de qué? Hay un temas de tradiciones, hay temas de expectativas personales, expectativas comunitarias, y todas esas están chocando. Respecto de lo que uno piensa que es correcto, que se tiene que hacer, pues. Como tú decís, pues, sí, es interesante que venga Jacob, ¿cierto? Como a cumplir este sueño americano, o a adscribir a lo que el sueño americano le dicta que es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y él está siguiendo está persiguiendo ese sueño en el fondo. Y eso es lo que él, bajo ese criterio, ¿cierto? Pensando que esa es la manera correcta de hacer las cosas, él está bien, pues. Sin embargo, y aquí vamos a meter otro tema, ¿cierto? La mujer de él, ¿cierto? Mónica se llama. Me parecía muy extraño que se llamara Mónica, ¿cierto? Sí, Mónica. Sí. De hecho, casi todos los nombres de la familia son son asimilados, pues, se asimilaron a la manera de llamarse en Estados Unidos. David. Jacob, Mónica, David y Anne. Anne, ¿cierto? Bueno, claro, pues. Y el conflicto que a mí que me parece más interesante es el que se produce, como decíais tú, al interior de la familia. El choque de expectativas de ahí, pues, como voy a buscar el éxito versus la mujer que tiene piensa que otras cosas son las cosas que se deberían hacer, pues, y ahí el conflicto en cómo administramos las platas, si somos más precavidos o no, ¿qué anteponemos, ¿cierto? ¿Dónde la prosperidad o la estabilidad? Pues, en ese sentido es interesante como que el conflicto tenga que ver como con proyectos de vida en ese caso. Sí, y es denso igual, porque finalmente todo esto es una familia y son los dos ahí, una familia nuclear, ¿cachai? Como papá, mamá, hijos. Y que se vinieron de Corea también, como que están... Se vinieron, claro, como vamos juntos, vamos a hacer este proyecto, es como casi por esto nos casamos, ¿cachai? Por un proyecto en conjunto, pero en un punto del conflicto de ellos, de Mónica y Jacob, es como, parece que ellos tenían expectativas distintas de lo que querían lograr estando en estas tierras, y ahí se vuelve complejo, denso, de tener quizás esos momentos como esas discusiones que tienen afuera de una tienda cuando van a vender verduras. Hay una que tienen en un hospital, que es cuando la situación está mucho más tensa y bien interesante, porque la cámara los muestra como mirando a lugares distintos, como la cámara muestra que, no sé, Mónica mira hacia la cámara, pasillo. Sí, y Jacob está mirando como en perpendicular, como literalmente son dos itinerarios opuestos, como son inconciliables, como que no pueden convivir esas dos maneras de entender lo que se tiene que hacer. Es que, mira, qué bueno que plantee eso a partir de ese conflicto interno entre ellos dos, como matrimonio. Matrimonial, claro. Porque ellos que establecieron un vínculo que implica el matrimonio, de estar en la buena y en la mala y todo eso, y que llegan a otro país, ¿cachai? Con otro proyecto en conjunto, y que se empieza a resquebrajar y a romper desde el núcleo, es parte también de la misma idea, que algo que también creo que está en la película, que es el coexistir en esos polos opuestos, ¿cachai? De hacer coexistir ideas distintas, que podrían ser irreconciliables.
claro, o que al parecer están en veredas opuestas, ¿cachai? Sí, Que sí. el sueño americano, la idea oriental de vida, ¿cachai? Y que la película creo que plantea súper bien, o que se desarrolla muy bien, en no casarse con ninguna, Te iba a decir justamente eso. decirte en que él está bien y ella está mal, o Como- ella está pensando lo correcto y este bueno está mal. Yo creo que ahí No toma posturas, creo. no, po. O si lo hace de una manera muy sutil, porque me parece Sí, que sí. igual eso podría haber sido complicado, pues, como en torno a transformar esta película en una apología del éxito o un retorno tradicional, ¿cachai? Como creo que escapa Claro. esa trampa. Sí, Porque hubiese sido más fácil, ¿cachai? habría sido mucho pon- más sencillo, po, ¿cachai? Sí. Y habría hecho la película una película mucho más plana, en ese caso, po. Entonces, Claro, y sería como y hubiese sido quizá hasta, recuerdo mucho First Cow, ¿cachai? De Kelly Reichardt, de esta, porque ella no hace una crítica en First Cow a la idea del capitalismo de lo que genera, pero sí hay de por medio hay una cierta crítica, igual la hay un poco. Siento que acá no lo hay tanto, weón. Creo que es que es mucho más y eso sutil. es el talento como de la película de ser capaz de presentar dos posturas que son irreconciliables, pero que a la vez son las dos súper legítimas. O sea, Sí, si pensáis en el ideal de éxito, que en el fondo también queda duda, o sea, como viene Jacob, en el fondo está como inspirado por el ideal del sueño americano, o en el fondo sigue siendo un coreano o se asimiló con la cultura a donde llegan, ¿no? Claro. No lo tengo tan claro. Y yo creo que en ese sentido Jacob lo que está diciendo es como, bueno, yo necesito asegurar, o sea, el éxito es la vía que me va a permitir que la estabilidad de mi familia, pues, como la única manera como yo puedo garantizarle la estabilidad de mi familia es siendo exitoso, o sea, suscribiendo a lo que esta cultura me dice que tengo que hacer. Claro. Versus como para allá voy, ¿cierto? Y en cambio Mónica es como, tenéis que tener ojo porque tenéis un hijo enfermo, ¿cierto? Y por lo tanto, todo acto que tú haces es un riesgo que pone, que amenaza, ¿cierto?, la estabilidad familiar y la integridad de esa familia que tiene que hacerse cargo de las enfermedades y otras cosas más. Ahí es donde es sutil la weá, porque siento que también en Jacob el director está diciéndote como así piensa una persona que es más o así se refleja una persona que piensa con estos objetivos de por medio, que casi obvia las consecuencias que llevar adelante una idea personal. Porque Sí, en esa misma conversación que decís tú que tienen en el pasillo después del doctor, donde ¿por qué estamos acá? Como, weón, esta weá de que estés preocupado solamente de la granja, ¿cachai? De todos los vegetales y todo, que incluso, weón, estamos aquí en la consulta y trajiste la caja para acá igual. Trajiste los vegetales, claro. Como no estáis priorizando a la familia, que es el fin, y tú estás viendo tu éxito personal como el fin para otro fin, que es nosotros, te está volviendo muy egoísta. Y Jacob igual le dice, como, es que sabéis que tengo que hacerlo. Hay y un momento, donde sí, no, como, el loco dice, justo ahí al terminar esa conversación, le dice, ellos necesitan verme lograr algo. Como, me necesitan ver que su padre tenga éxito. Claro, y ahí le tira, siento que se vuelve medio Walter White, y ahí es donde creo que ahí Jacob muestra que el loco está completamente absorbido por este ideal, voy a decirlo súper burdo, como capitalista, americano, como individual, y súper individual. En el fondo, el éxito individual de él, en tanto granjero exitoso, va a garantizar todo lo que viene después, o sea, como la única manera que esta cultura me ofrece una especie de estabilidad relativa para todos nosotros es siendo exitoso. Si en el fondo es la única manera como yo puedo garantizarle la estabilidad económica que nos permita ser quienes somos, y ojo, que esto es muy importante, dejar de ser quienes fuimos, porque siempre también está... Sí, es como creo que también es como un migrante que viene de un lugar, no de Corea, sino que estuvieron como en California, vivían como con muchas pellejerías, por lo que da a entender la película, como trabajaban con pollo, ¿cierto? Y yo creo que también él
si pensamos como en el itinerario de su migración, pensamos que él llega de Corea, está en California y no lo pasa bien también. Me imagino que él también se quiere resarcir de esa mala experiencia, po. O sea, es muy interesante que lleguen a un lugar donde no hay nada, po, como este nuevo comienzo, po. Como él viene, claro, pues de hecho, él lo viene a intentar de nuevo, ¿cachai? Como esta es la segunda oportunidad que Estados Unidos le da para poder ser exitoso. Entonces, ¿en qué medida él también viene arrastrando una serie de frustraciones, de malos proyectos en el mismo lugar donde ahora él quiere, ¿cierto?, reivindicarse? claro, y ahí es donde, por eso me recuerda a... con esa frase, con esa discusión, cuando él se desnuda en decir como esto es lo que yo necesito hacer, porque es muy como Walter White, como en Breaking Bad, en decirte... Saca la máscara ahí, po. Aquí eso es lo que yo quiero. Loco, yo voy a hacer esto por mi familia, ya, pero te estáis volviendo esta persona y con esta idea todavía de decir como lo estoy haciendo por mi familia, por un bien mayor, ¿cachai? Como por algo más que va por sobre mí, ya, pues, pero en este camino que estáis haciendo, estáis pasando a llevar probablemente claro, ese fin con el que tú lo estás haciendo, pues que es lo que finalmente le dice también. Es el reproche que uno puede hacer, que le puede hacer ese proyecto. Exacto, claro. Eso es lo que plantea la weá de yo te puedo reprochar esa idea de éxito que tenés tú. ¿Cachai? Como que volverte un idealista en esa weá hace de que no veas lo que vais dejando atrás en torno a este viaje. Ese es un proyecto avasallador. Sí, totalmente. Y ahí es donde se lleva a los otros consigo y los mete, como que se arrastra al resto consigo. Y ahí yo creo que están diciendo muchas cosas, pues, bueno, en ese conflicto. Sí, pues. Y ahí es donde el loco es sutil en la weá, es inteligente en plantearlo, ¿cachai? Porque lo conversábamos también, pues, me parece súper bueno de que ese ideal lo coloca en el inmigrante, pues, en este inmigrante protagonista y padre de la weá, y sobre todo en un hombre, como que creo que ahí lo está colocando más lo está volviendo un arquetipo. Al poner estos ideales, lo que te decía, como, bueno, anda, Jacob está todo el rato con una gorra roja, como, ¿y qué me estáis diciendo con esa weá también? Como, ¿qué tipo de personaje es este weón? Como, muy de Trump y Make America Great Again, ¿cachai? Como, siento que puede tener esa sutileza o se pueden leer esas cosas porque es el conflicto que quiere plantear en ese núcleo de la weá. Sí, o sea, claro, como que yo pienso que ese conflicto al que tú haces referencia, porque la relación entre esta pareja es bien conflictiva, ¿cachai? Como que sí, pelean todo el rato, como que en toda la película, salvo el final, ¿cierto? Como están claro, como manteniendo una disputa permanente en donde lo que sale son ciertos... Cero cariño en ese matrimonio. No hay nada, también la imposibilidad de poder vincularse porque los proyectos ideológicos, podríamos decir, son contrapuestos. Entonces, yo pensaba en eso un poco, porque me hacía mucho ruido lo problemático de la familia, como de los padres, como, ¿por qué pelean tanto? Lo pensaba, ¿cierto? Yo como espectador que espero el final feliz, como que me hacía ruido su conflicto, ¿no? Pero muchas veces también hay una metáfora de, bueno, cómo vivir con el otro distinto, como el otro tiene todo el derecho a pensar distinto que tú, digo, en ese sentido, y tú el mismo derecho a pensar, a diferir del otro, pero quizás cómo conciliar eso siempre es conflictivo. Claro, aquí como la lucha es mucho más encarnizada, ¿cierto? Y la película lo pone a lo largo de la mayor parte de los momentos donde ellos comparten, ¿cachai? Pero yo pienso en qué medida también es conflictivo en sí mismo, ¿cachai? Per se, po. Es que... Y es la manera que ellos... Es la manera que ellos hallaron, ¿cierto? De estar juntos, pero pensar distinto. Como al tener ideas distintas, es inevitable que exista el conflicto. Sí, es parte claro. De la... O sea, no sé si el director quiere decir eso, pero me parece interesante que en el fondo no sea una familia que se ame, ¿cachai? Como incondicionalmente, claro, que por el poder del vínculo ellos puedan ser exitosos en un país que no es el de ellos, sino que muy por el contrario, sino que la weá se presente como una cuestión muy difícil de sostener, ¿cachai? Como el poder del amor no va a hacer que exacto, funcione. Me parece que es una manera mucho más honesta de plantear. Claro, pues, claro, porque
¿qué pasa? Porque probablemente se fueron de Corea enamorados, ¿cachai? O sea, hay una foto del casamiento. No sé si te acordáis, pero hay un momento donde ¿verdad, están viendo la abuela trae, ¿cierto? Como el material audiovisual de los programas coreanos, ¿cierto? Y están viendo una canción. O sea, la película... Como una intérprete de alguien. Claro, como una Miriam Hernández de Corea. Sí. Claro, y la abuela dice como, esta era la canción que ustedes escuchaban, ¿cierto? Y que la cantaban, estaban tan enamorados que esta canción la cantaban y todo el mundo se admiraba por su amor, una cuestión así. Y ellos, mira qué interesante, se olvidan de eso. Ellos no recuerdan. Decía, ¿en serio? Como le dice así, como, bueno, no me acuerdo. No nos acordamos de eso, ¿cachai? La abuela dice como, oye, los migrantes cuando se vienen a Estados Unidos se les olvida todo, ¿cachai? Bueno, es interesante que la idea del olvido, la amnesia, ¿cierto? Aparezca ahí, ¿cachai? Ellos se olvidaron de que se amaban. Es que está, claro, pues están tan... porque están preocupados probablemente... ¿cachai? Como están preocupados de armar el futuro. Se olvidaron del pasado porque están ambos hallando la manera de poder encajar mejor en un lugar desconocido, pero que les impone hacer ciertas cosas con las que no siempre están tan de acuerdo, ¿cachai? Puta, es buena esa lectura, como te olvidaste de tu raíz, te olvidaste de tu amor, porque... O sea, date cuenta de eso, ¿cachai? La abuela es interesante porque viene de Corea también, ¿cachai? Viene del lugar del que ellos se van. Quizás porque ella trae ese como... y que de hecho esa lectura está súper buena y que la remarca en el final, porque es ella la gatillante de ese clímax. De todo, ¿cachai? Sí, po. Y... Pero ella les trae el amor del que se olvidaron. Ella les trae lo que olvidaron. Sí, pues. Ella les recordó todo lo que los unió en un inicio, probablemente. Y que en el fondo está ahí, ¿cachai? Está ahí para que ellos lo vean. Y lo que decías tú delante, que este weón es como pensando de que esta familia está empezando de nuevo, y borrón y cuenta nueva, y vamos a olvidar todo lo que para atrás, y vamos a arar la tierra, y vamos a levantar esto de nuevo, como empezar un imperio, básicamente. Ya, vamos a levantar un imperio, y olvidarnos de todo lo mal que nos hizo el pasado, asumiendo de que el pasado fue algo negativo y queremos hacer algo más en pro de un buen... O sea, ahora sí, esta sí que sí, po. Claro, como, ahora lo voy a hacer bien, ¿cachai? Pero, claro, como qué pasó atrás, po? Como qué pasó con nosotros como marido y mujer, qué pasó con nuestras raíces, con nuestros gustos, con lo que queríamos hacer. No como el ideal, sino como quizás como lo que sentíamos, como lo recuerda la abuela con esa canción, como parece que al yo mostrarle esta canción, los hice recordar que olvidaron lo que sentían. Sí, pues. Y fuertísimo. Y quizá cuánta historia de migración tenga que ver con eso también, ¿cachai? Como en qué medida el pacto amoroso, el vínculo romántico, obedece a que tú estás en un lugar y qué pasa cuando te vas a otro lugar, po? ¿Se mantiene eso? O sea, ¿se mantiene eso? ¿No se mantiene? ¿Cachai? Como creo que la película también es hábil en poner ese conflicto, en no resolver ese conflicto, ¿cachai? Porque pareciera que en sí mismo esa convivencia, en virtud de un proyecto del que estas personas no se ponen de acuerdo, es efectivamente la forma. Parece que es muy difícil. Cacha que delante te decía de que había visto una reseña del New York Times y la escribe una mina que es coreana, pero coreana americana, o sea que es hija en este caso asimilada, hija de inmigrante o segunda generación. Ya. Claro, es como en este caso es como si Jacob escribiera esta reseña, o sea David, el cabrón chico escribiera esta o el alter ego del director. Claro. Y una de las cosas que decía que básicamente la reseña se basa como en las cosas que dejó afuera Minari, que no trató, pero que están ahí y que ella vio como también hija de inmigrantes, como vio esos conflictos de sus papás, vio ese diálogo, esas conversaciones en coreano y en americano, y se afirma en ese punto para decir cómo se cría a un niño extranjero en la tierra nueva, básicamente. ¿Qué pasa con nuestras tradiciones y qué pasa con el futuro que yo le voy a dar? Como ese conflicto de decir, puta, le enseñaré
mis tradiciones, en este caso coreanas, si finalmente lo que yo estoy haciendo para mi familia y en este caso para mis hijos, es que hagan su futuro en esta tierra ahora, en esta tierra que no vive de mis tradiciones. Pues entonces, me parece súper interesante esa weá de el qué dejo atrás en este caso de lo que tú estás diciendo, como si voy a dejar atrás esas tradiciones en pro de que darle todas las herramientas para vivir en esta nueva tierra, ¿cuáles son los conflictos que eso genera? ¿Qué pasa ahí con esto? ¿Cómo resolví esa debacle? Pero que claro, es una gran pregunta. O sea, llegamos a un lugar nuevo y aquí para poder sobrevivir, ¿tenemos que mantener las tradiciones o nos tenemos que asimilar a la cultura a la que nos incorporamos? ¿Cachai? Y pensaba un poco, como uno podría pensar que la mujer, como Mónica, tiene como este rollo más apegado a la tradición. Porque, por ejemplo, obliga al niño, a David, a como comer comida coreana, ¿cierto? Como que es súper enfática con eso. Claro. Pero igual Jacob quiere vender frutos coreanos, ¿cachai? Como... Sí, pues eso también pensaba, como que... Igual está lucrando, pero con frutos coreanos, ¿cachai? Es que creo que finalmente en esas visiones disímiles, o en ambas visiones que siempre está cohabitando Minari, trata de extraer valores de esas visiones, más de que decirte cuál es la mejor y cuál es la peor. No, quizás decirte, en todas estas visiones hay pros y contras, hay buenos valores y hay vicios, ¿cachai? Como finalmente este buen entiende de que la visión quizás más inteligente, más americana, es: no voy a cultivar vegetales de acá, voy a cultivar vegetales que consumen los coreanos porque es lo más inteligente para poder... Es la mejor manera de encajar, claro. La mejor manera de acomodarme, que tiene que ver un poco también con una idea clásica de la migración, pues o de algunas migraciones, que es como el rubro de la gastronomía, pues, ¿cachai? Como... Claro. La mejor manera como mi diferencia podría ser respetada, validada, aceptada, es a través de darles comida, ¿cachai? Pero que en el fondo él se disfraza de norteamericano para ser coreano, ¿cachai? Es como que interesante eso. Eso es lo que es Jacob, sí, pues. Es un coreano disfrazado de norteamericano. Claro, para poder vivir como americano, pues. Para eso o como coreano, ¿cachai? No sé. Pero claro, la pregunta es como, para poder ser norteamericano, ¿tengo que seguir siendo coreano o tengo que volverme norteamericano? Claro, yo creo que él entiende de que tiene que ser norteamericano, comportarse como norteamericano, tener una visión norteamericana para poder ser exitoso en tierras norteamericanas. Pero de cierta manera igual él preserva su identidad, ¿cachai? Él sigue hablando en coreano, sigue vendiéndola a la industria coreana, ¿cachai? Como ahí quizás eso te da a entender de que las asimilaciones o las identidades tampoco son tan puras, ¿cachai? No hay alguien que puede estar completamente armando una Corea pequeña en Estados Unidos, ¿cachai? Sino que claro, es mucho más mestiza esa distinción. Ahí quizás también planteo una visión mucho más como lo que decíamos delante, como el coexistir, como el cohabitar, como el cohabitar, de todas maneras. Como no se trata de elegir una u otra, sino que de poder y quizás ahí es donde puedo hacer el salto con algo que me parece interesante, que es el tema de la planta, como por ejemplo Minari, que es esta planta del Minari, decís tú. Claro, como esta maleza, que es la que planta, que lleva la abuela aquí a la familia, y que necesita solamente un espacio con harta humedad para que crezca, porque, lo dice ella, es una maleza que crece en cualquier lado. Pero es súper simbólico este hecho de que una maleza absolutamente de otro lado del mundo, coreano, crezca y que pueda ser comestible en tierras norteamericanas. O sea, te está diciendo como, oye, esto que parece ser de nuestras tradiciones y que parece ser solamente oriundo de un lugar, también puede crecer, o sea, también puede echar raíces, puede florecer, puede vivir, puede respirar en otro terreno, en otro incluso que es opuesto de donde viene.
O quizás la lección que le enseña Jacob. O sea, si tú pensás en el plano final, cuando va con el hijo a recoger el Minari, en el fondo quizás eso fue lo que enseñó, po. En el fondo sí, tú Jacob, era una maleza que no echaba raíces en ninguna parte. Como en el fondo... buena. La abuela lleva al Minari porque quiere enseñar algo también, ¿cachai? Claro, como... Se trae de Corea algo para dejar ahí, po. Porque si tú, la abuela del Minari, po, vive en una casa rodante, qué entretenido. Toma bebida Mountain Dew, qué entretenido. Como la abuela del Minari, po. Se adapta, po, weón. La abuela echa raíz en cualquier parte. Eso es lo exacto, po. Y los invita a eso. Sobre todo a Jacob, po. Sí, po. Y de paso a David también, po. Y si tú te lo pensáis, todo Minari es la historia de Jacob haciendo agricultor, po. Inventándose del rol de agricultor, po. Llega la abuela, ¿cachai? Con el Minari, sí, lo planta en cualquier lado y la cuestión crece, po. Y está ahí una hora de película como con las pellejerías, con el agua y que las plantas y que se pudren y que no las compran. No. Qué interesante lo que viene a enseñar la abuela también. Es que, claro, es que uno que es personajazo, y creo muy merecido los premios, es muy buen como amplificador, sobre todo de las cosas ocultas, que es algo que también ella dice. Le dice al cabro chico cuando está la culebra. Claro, cuando pasa esa culebra. Las cosas que permanecen escondidas son peligrosas. ¿Cachai? Porque ella también logra eso, po. Logra que salgan esos conflictos y salga después en el clímax como lo que estaba oculto y que dejaron atrás. Como la unión, el levantarse juntos, el salir de este conflicto, y la única forma de salir en este caso, esta bodega que se está incendiando, es apoyándose el uno al otro, como, o sea, por accidente. Ella lo logra, pero como que los vuelve a anudar. Sí, pues, sí, es muy bueno es muy buena jugada, que a mí en un principio lo encontraba muy extraño, la primera vez que vi la película, como que apareciera la abuela, porque era como, no sé, porque sobre todo al principio la abuela es un personaje que está ahí como para las escenas más de... Con el niño. Más como de comedia. Pues. Claro. Más simpática. Pero después tiene otro rol, pues, bueno. Quizás de alivianar un poco toda esta tensión. Es un espíritu que llega a la familia. Pero ella dice que las cosas son divertidas, pues, ¿cachai? Como todo lo que es conflictivo para ella es divertido, pues. Y si tú se caga de la... ¿Cachai? Como se da vuelta, como gira, como hace un viraje, ¿cachai? Como que no se toma en serio en el fondo. No, y eso es lo mejor, yo creo. Y también está constantemente, es que me hace mucho sentido lo que decís de que ella al plantar el Minari le está enseñando a Jacob a echar raíces en cualquier lado donde pueda estar. Como tú eres un Minari, ¿cachai? Tú eres una semilla coreana, o que no se te olvide que eres un Minari. Eso, claro. Sobre todo porque... que todos lo somos, ¿cachai? Claro, y quizá es más eso, como no solo nosotros que somos coreanos, que somos inmigrantes, como que todos como personas podemos, no sé, florecer o levantarnos en cualquier terreno o en los terrenos donde estemos. Si así nos damos el tiempo y... O sea, claro, por algo las condiciones. La moraleja va al final y no al principio, ¿cachai? O sea, después de que pasó todo lo que pasó, podemos decir eso, en el fondo. Digo, para no banalizar la complejidad de la migración, ¿cachai? Sí. Es que, sí, pienso, caleta, en que ella pudo haber sido mucho más... la película pudo haber tenido un tono mucho más serio, mucho más dramático, probablemente, como haber sido como un dramón mucho... Por ejemplo, con la abuela muerta. Mucho más oriental. Habría sido muy de perro, como no es que hay un momento donde da un infarto
Sí, po, sí. Si hubiese muerto, le habría bajado 5, no sé, habría bajado 5 niveles la película, ¿cachai? Como... Es que es bacán como que también le da otro ritmo, como que mejora el ritmo, no sé si lo mejora, pero le mete otro cambio a la película. Sí, absolutamente. No solo a los personajes, sino que insisto, es muy buen personaje. Porque introduce, porque claro, pues, si se te muere la abuela, ¿cachai? Como la película se vuelve fúnebre. Sí. Y cuántas películas ya hemos visto de gente que se muere, ¿cachai? En cambio, claro, como, no sé, ¿cachai? Como para qué, claro. Sí, es que eso pasa como que los terminan ocupando como el sacrificio, como esos personajes que terminan siendo el sacrificio para el personaje principal, para que a través de esta muerte... A través de la muerte yo aprenda... claro, como... yo entienda la moraleja, ¿cachai? Y creo que en este caso, ¿cachai? Hay otro talento del guión, pues, como no utilizar, como tú decís, ¿cachai? Como la muerte de un personaje para dar cuenta de la moraleja, sino que introduce la enfermedad de la abuela como un conflicto dramático, como que está dentro de la película, porque no está afuera, porque generalmente cuando se muere el personaje se acaba la película y tú como espectador te vas con la moraleja para casa, ¿cachai? En cambio aquí el conflicto del infarto de la abuela está dentro de la trama, para que se resuelva de alguna manera. Claro, para que funcione, porque para que haga algo, ¿cachai? Como como decís tú, para que pase el cambio la película. Sí, ahí es muy bueno ese cambio. Oye, me estaba acordando también de otros personajes de la película, pues hemos estado súper pegados en la familia, pero también hay otros personajes por ahí, sobre todo el que ayuda a Jacob con la granja. A mí me parece un personaje, o sea, es muy interesante ese personaje. Es súper, claro, es súper extraño cuando aparece, porque es como un tipo muy raro nomás, como que al parecer creo que es un ex convicto, sí, que estuvo en la cárcel, pero, por ejemplo, ¿cómo se llama él? Se llama Paul. Paul, que es Will Patton, que sí. Yo lo había conocido cuando lo miraba. ¿De dónde sale? O sea, ¿de dónde? Bueno, Armagedón. Ya. Esa onda. Así como ahí es donde yo lo encontré. Secundario. Claro, claro. Ya. Y es un convicto, viene a ver, o sea, le pasa el billete. Mira, le pasa un billete, ¿cachai? Le pasa un billete al hijo. Cuando se conocen, claro, porque, a ver, le entrega un billete coreano. Cuando Jacob está ya como desarrollando y preparándose para armar la granja, como que arrienda un tractor. Sí. Y el weón que llega a pasarle el tractor es, en este caso, el loco que decís tú, ¿cómo es? Paul, Will Patton. Y ahí es donde se conocen. Y ahí es donde se presenta este tipo. Y donde está lo que decís tú, porque saca un billete de la billetera. Y que es un billete coreano, que le pasa al hijo. Claro. Y es como la manera también de, creo yo, como convencer o persuadir a Jacob de que en el fondo le permita trabajar con él. Como que le permita ser su mano de obra, en ese caso. Claro, y dice, oye, yo manejo esto todos los días, onda, yo te podría estoy disponible. Claro. ¿Sí? Y es cuático porque también tiene, al ser el primer americano que vemos como interactuar con esta familia coreana, recién inmigrante, es muy cálido, tipo. Como, insisto con esas como es muy receptivo, es muy receptivo. Volviendo a esta idea que te decía, como cómo deberían comportarse los personajes dependiendo de cómo son o de dónde vienen. Este es un campesino de Estados Unidos frente a un inmigrante que era como, quizás lo más esperable era que fuera más xenófobo, o violento o indiferente, por ejemplo. También poder, sí. Igual yo tengo una teoría, sí. ¿Ya? ¿Cómo? O sea, como el personaje viene de Corea, ¿cachai? Viene de la guerra de Corea. No sabe, nunca se notice qué fue lo que pasó en esa guerra y cómo él retorna. Sí, pues él estuvo en la guerra. Sí, pero es un personaje veterano. Es un veterano, exacto. Es un personaje como muy cristiano, que tiene este cristianismo medio místico, ¿cierto?
y que es medio reticente de las sustancias, no es que en el momento le van a fumar y él dice como no, es como un arrepentido, sí, podríamos decir, claro. Que al mismo tiempo carga la cruz todos los domingos. O sea, esa weá la encuentro buenísima, weón. ¿En qué medida? Ya, porque tú ahí viste como acogida, bienvenida. ¿En qué medida eso es culpa? Es que creo que sí, po, weón. Yo igual veo eso, po. Por ejemplo, yo... O sea, como es un personaje que, siendo mano de obra de un coreano, está pagando todo lo que hizo. Claro, pero puta, es que... ¿Cuánto weón no se pitió, po, weón? A eso voy, po, ¿cachai? Como, sí, po, weón. Como en el fondo, ese recibimiento tan cálido que tú estés viendo, para mí es el fruto de la culpa más podrida que puede haber. Más culpable, claro, ¿cachai? La culpa de haber matado a tus paisanos. De la muerte, pues claro, pues como de... ¿Qué culpa más grande existe en el caso de un weón que es cristiano, que haya cometido uno de los pecados, pues de los 10 mandamientos en este caso, como no matarás? Y este weón es un weón como veterano que podemos asumir, al ser veterano, que mató personas, pues, weón. Y aquí está frente... estaba estableciendo una relación con los que fueron en un momento sus enemigos. Sí. Y está ahí, y en eso me pensaba mucho con este personaje, como la idea de la culpa que se plantea a través de este personaje y de lo que decís tú, de un tipo que los domingos no va a la misa, sino que su misa es cargar con una cruz gigante por el camino. Pero Jacob no entiende o no comparte con las ideas de este personaje, que eso también me parece interesante, porque en Jacob también está un tipo que entiende el sacrificio, entiende que sacrificarse es parte de lograr su éxito, o lograr su sueño, en este caso, del sueño americano, pero extrañamente no comulga con este otro personaje que también vive en torno al sacrificio, como de sacrificarse de la culpa, del castigo o del trabajo de la tierra, como no comparte con él, como también ahí hay dos ideas de sacrificio que se contraponen, pero que trabajan igual juntos. Sí, hay un momento donde están como con las lechugas y él dice como, a mí me llamó la atención esa parte, porque están como discutiendo sobre, bueno, cómo colocan las lechugas, y él dice, hay que colocarlas separadas, y el otro dice, hay que colocarlas juntas, al estilo de Arkansas, ¿cierto? Yo pensé que iba a haber un conflicto, pues, como me esperaba el choque cultural ahí mismo, pues, como, bueno, tú me venís, ¿quién soy tú para imponerme lo que tengo que hacer? ¿Quién soy vos? Esta weá la hago yo, ¿cachai? Bla, bla, bla. Pero no, pues como que él se lo banca en ese sentido. Como... Y hay muchas weas en torno a eso, de lo que decís tú, de lo que... sobre todo desde Jacob, hay mucho, casi la mayoría de las partes como de la película están vistas a través de la mirada de Jacob, de su visión. Por ejemplo, esa que decís tú, como de cuando están plantando, cuando están cultivando, y recuerdo mucho también la escena donde la primera vez que lo invitan a este loco a almorzar, a comer, a cenar a la casa, a Paul. Y uno, como una de sus de vuelta de manos por esta invitación, es hacer una limpieza en la casa. Y insisto que y también entendamos de que la familia de Jacob, su señor y su hijo, van a la iglesia también. Ellos son cristianos. Ahí no me queda claro no me queda claro si son todos cristianos. Yo siento que Mónica ella sí, todo el rato. Ella sí. El resto no sé. No, yo creo que Jacob es un weón escéptico todo el tiempo. Sí, la debe acompañar nomás. Es un weón muy occidental, pues, bueno, así como, no, weón, es el típico weón como, weón, yo solo creo en las weas que veo. Como que es muy en esa parada. Por eso, por ejemplo, otro momento... Es como un cristiano... No, ni siquiera. No, yo creo que de verdad es un weón súper material. Me refiero como muy concreto, como es escéptico nomás. Porque, ¿te acordáis, por ejemplo, cuando un weón aparece para decirle dónde podía encontrar agua en ese terreno? Y le lleva este palito que... Sí, pues sí. Que te va guiando y te dice, mira, yo con esto puedo encontrar agua. Y le dijo, bueno, te sale como $300, una wea así.
hacerte el hoyo en este espacio, donde yo creo que hay agua. Y le dijo, bueno, ni cagando, así como, yate tu plata, bueno, Sí. canta culiao. Y confía más en sus habilidades, como en sus herramientas. O los gringos no me van a venir a joder, no me van a venir a vender la pomada. Claro, y porque Jacob siempre está diciendo como, bueno, de estos gringos locos, como que piensan en puras weá o creen en weá. Y los coreanos usan la cabeza, lo dice en un momento. Claro, somos, le dice pues, a David, Al niño, como, porque encuentran agua, porque él dijo, oye, mira, para allá donde los árboles son más altos, donde hay más agua, hagamos un hoyo acá, y encontramos. Y es como la razón, pues, el uso de la razón, pues, o sea, como... Claro, pues, sí, pues. Hay un silogismo ahí, pues, ¿cachai? Pero que también es como una tinca, ¿cachai? Es como que disfraza su intuición de razón, pues, ¿cachai? Como de experimento, cuando en el fondo dijo 3 cosas y ahí hizo el cálculo, tiró la conclusión, ¿no? Claro, hizo un cálculo al peo nomás. Como pero lo vistió de razonamiento lógico. De ciencia casi, como bueno, claro, aquí es. Entonces eso es toda esa idea que cultural, en este caso como de la culpa, el sacrificio de lo escéptico contra algo más espiritual, algo más trascendental, también es parte de lo que conversamos, de estas ideas que parecen muy diferentes, que siempre que cohabitan, que siempre están coexistiendo, que siempre están ahí en busca de una relación, de establecer relaciones cuando hay ideas distintas. Y ahí, por ejemplo, tenéis toda razón, pues como la religión es un espacio o un ámbito donde también se expresa eso que decís tú, pues. Sí, cuando, por ejemplo, la madre le enseña a rezar al hijo, a David, y la abuela como que se ríe de eso, ¿cachai? Como, ¿qué estáis haciendo? Porque ahí también yo tengo una duda, como tengo una hipótesis, como, porque la abuela se ríe como del rito, porque le debe parecer poco auténtico, no sé, pero la madre está como muy preocupada de que su hijo no se orine en la cama, pues. Y le enseña a rezar, ¿cierto? Como lo enseña a rezar porque le dice que si él reza él va a poder ver el cielo, y si no lo hace... Es que ese le dice que tiene que rezar, o que tiene que... es un tipo de rezo, como que le enseña algo como específico, pero era porque él tenía problemas al corazón, y era para que no se fuera... era algo con el cielo, algo así. Pero sí, parece que tenía que ver con eso, como con los problemas que tenía que rezar como para mejorar o algo, era como medio extraño. ¿Cachai? Ahí es donde la abuela le dice como la abuela le está enseñando. Exacto, como ¿qué le está enseñando al hijo? Porque en el fondo lo tenéis terrible atemorizado, como que le impusiste una creencia que él vive de una manera como aproblemada, ¿cachai? Entonces es interesante cuando la abuela como que lo exorciza de su cristianismo impuesto, ¿cachai? Como, porque me parece interesante también que la Mónica no quiero decir imponga, pero le recomienda a su hijo que cumpla con determinado rito, ¿cachai? Como ¿en qué medida la religión es una imposición o una creencia como inmediata, ¿cachai? Como vamos a silencio, ¿cachai? Como, bueno, y creemos en Dios, o nos impusieron creer a Dios, ¿cachai? Como es bien interesante como la abuela, como Jacob y Mónica y Paul, ¿cierto? Colocan la cuestión religiosa, ¿cachai? Que también siento que la película no lo desarrolla más allá de esos fragmentos, pero... O cuando van a la iglesia, ¿cachai? Como que la iglesia también está vinculada como a la comunidad, ¿cachai? Como a la comunidad que Mónica perdió, pero a la comunidad que la compañera de la pega le dice de la que los coreanos están arrancando, ¿cachai? En un momento donde le dice como, oye, ¿verdad? ¿te acordáis? Como al principio están con los pollos y le dice, oye, los coreanos se fueron de la ciudad porque lo que menos quieren es iglesia, ¿cachai? Como, nuevamente es el lo que tú querías ahora. Sí, exacto, ¿cachai? Nuevamente es como ese desajuste religioso, uno de los tantos desajustes que la película tiene que hacer convivir, ¿cachai? Sí, eso es cierto. Claro, yo creo que quizás no se metió tanto en lo religioso porque no lo vio tan relevante para el conflicto y para la resolución. Y porque la película sería para otro lado, ¿cachai? Todo el rato. Claro, porque igual es re interesante esa tesis como en torno a lo religioso, porque también te plantea, por ejemplo,
visto desde los inmigrantes, como los miedos en torno a eso, ¿cachai? Como pienso mucho acá, como en toda esta iglesia donde van muchos inmigrantes, pues, bueno. Como acá, en mi caso, como acá en Santiago, como hay, como por ejemplo, puta, uno ve caletas de haitianos los domingos como súper formales, Claro. como yendo al templo, ¿cachai? O algún tipo de iglesia, como cómo se ve el inmigrante en un terreno, puede ser hostil, si se quiere, y cómo ese miedo me puede ser más llevadero a través de, en este caso, de la religión. Cómo la religión también me da ese nivel de sobrevivencia. Es que la religiosidad es comunidad y divinidad al mismo tiempo. O sea, como Mónica, Claro, ¿cachai? En el fondo, sí, como no, en la iglesia no solamente está Dios, ¿cachai? Que me ayuda en lo que yo necesite, sino que también están los otros que son como yo, ¿cachai? Como están los que está mi comunidad compartimos, sí, ¿cachai? Entonces, comunidad y divinidad, pues, como, y creo que es interesante esa... Porque es chistoso que cuando van como... Lo encuentro bueno cuando van como a la iglesia, ¿no? Es que en una J-Cole dice como, ya, bueno, vamos a la iglesia, como... Se había portado muy mal el hombre y al parecer sí, y como que concede, ¿cachai? Como ir a la iglesia. Le dice como, puta, yo sé que te sentís sola, así que, puta, vamos a la iglesia, pues, sí, es lo que casi como, es lo que yo sé que te gustaría como volver a compartir con más personas. Sí, pues, y en el fondo hay puros norteamericanos, pues, ¿cachai? Como, y es como... Y sus hijos son los únicos que conviven ahí, pues, ¿cachai? Claro, que se adaptan, que son más fáciles. Y hay un momento donde ahí también está la abuela, por ejemplo. Cuando van a la iglesia, sí, se roba como $100 y es interesante pensando como en que pareciera que toda asimilación en un principio es traumática o es problemática, porque como que todo acomoda al principio es complicado, porque pienso que la abuela viene recién llegando y va a la iglesia con todos, ¿cachai? Y está el cabro chico que le dice como que se encuentra con un amigo. ¿Y te acordás que hay una parte y le dicen como, oye, me puedo quedar donde mi amigo nuevo gringo que conocí? Y la abuela le dice, no, porque se te moja el ding dong, ¿cachai? Como, en el fondo como... Sí, pues, verdad. Como que, ¿cachai? Ese desajuste de broke ding dong, ¿cachai? Como el desajuste de no encajar, pues. Como de llegar con ese comentario de la abuela es un comentario desajustado. Quiero pensar que tiene que ver con que ella es una recién llegada. Sí, pues, sí. Claro, el cabrón chico solo se quería adaptar, pero ella le dice como, oye, no hay llegaría a adaptarte, porque hay cosas que tenés que arreglar. Hay códigos que tú tenés que manejar y que no los estáis manejando. Pero lo interesante pensando en eso, porque me acuerdo que tú lo dijiste, es que la película propone esta coexistencia. Pienso, por ejemplo, cuando la única canción que hace dormir a David es Minari Wonderful, como la mezcla de dos cosas, que se transforma en una canción que hace dormir al niño. Sí, pues bueno, es verdad. Estaba pensando mucho en el cabrón chico como un elemento, como una planta en proceso nomás de crecimiento, que está ahí constantemente como tratando de absorber es un puente. Sí, no está en ninguna parte y está en todos lados. Claro, pues bueno. Qué complejo también, pues bueno. Qué difícil debe ser la columna que traía ahí la crianza. La columna que traía ahí tú, pues, como ¿dónde están ellos? ¿Son coreanos o son norteamericanos? ¿Hablan inglés o hablan coreano? Claro, y la decisión de los padres de cómo hacerlo, pues como puta, ya pues te los chicos, ¿qué herramientas les tengo que dar? Las herramientas que me dieron a mí, mis papás, que es lo que se acostumbra a la crianza, o las herramientas para vivir en este terreno nuevo. Yo creo que es la media debacle. Sí, bueno, no, sí. Ahí chocan puntos súper interesantes. Que finalmente eso son como choques de puntos, choques de visiones y decirte como puta, en volano no hay que chocar tanto, pues, o sea, hay que saber cómo bailarlos, relacionarse. Claro, hay como el Minari cura cualquier cosa y puede estar en cualquier lado. Claro. Sí, pues no, sí, eso me parece que es súper clave, pues. Pero es una vivencia, por eso tiene sentido que el director haga una película como Minari, porque él está en un... O sea, si tú lo pensáis, obvio que Minari es la historia del director, que es David a la vez, porque en el fondo, si la película es puras contradicciones o puras
puras posiciones irreconciliables que tienen que buscar una manera de acomodarse. Esa es la vivencia del niño. Estar en dos lugares, ¿cachai? Como la vivencia del niño, David, es cómo yo acomodo, hago encajar dos formas distintas, dos formas de entender la religión, dos formas de entender el éxito, dos maneras de preservar la autoridad, la estabilidad familiar, dos culturas, dos lenguajes, ¿cachai? Todo. Y ahí estoy yo. Y yo estoy al medio, ¿cachai? Y yo soy... Claro. Yo estoy ahí, pues, ¿cachai? Como ¿Cachai? entre dos cosas, la espada y la pared, ¿cachai? Quizás ahí en una jugada bajo ese punto un poco más romántica y como media salamera, como tierna, es esa weá de que cuando van al médico y el doctor les dice, no sé lo que están haciendo, pero sigan haciéndolo porque lo están haciendo bien. Cuando le dice que el corazón del niño, que era como, el cabro chico tenía un soplo en el corazón, una weá así, y le dijo, el orificio que tenía se está cerrando, como que se está como terminando de cuajar el corazón del niño. O sea, es bonito ese simbolismo de decirte como está cerrando, sé que todavía está siendo complejo, todavía cuesta respirar, todavía como se puede cansar y le podría pasar algo, pero se está cerrando, como tengan fe, como sigan haciéndolo. Y por eso es irónico cuando él les dice, lo que estén haciendo, síganlo. Y el papá le dijo como, bueno, acabamos de pelear, como, está chistoso, como, claro. Como, bueno, lo estamos pasando como el pico. Eso es lo que me estoy diciendo, que sigamos así. Puta, sí, pues, probablemente sí, pues es la forma en la que se tienen que resolver las cosas, pues, estableciendo esos conflictos y logrando algo con ellos. Y por eso como lo pienso, pues como todo intercambio con un otro distinto, que piensa distinto de ti respecto de ciertas cosas importantes, puta, no quiero decir que hacer agresivo. Cuando hablo de conflicto quiero decir que se ponen dos, en tensión, hay una tensión. Se tensionan dos posiciones, claro, se encuentran dos posiciones. Claro, sí, pues. No es como que no haya como una guerra, una lucha cuando habláis de conflictos, sino claro, que hay contraposiciones. Y desencuentros. Sí. ¿Cachai? Y David es como... David y la hermana, ¿cachai? Son... Quizá uno podría decir el resultado de que no solo es posible, sino que sucede. O sea, como... Pero de que es complejo. En el fondo, la película también es la historia de lo complejo que es como vivir en dos lugares. De ser el resultado de dos formas. De dos formas, sí, pues. Donde decía eso de los conflictos de los niños, me acuerdo de esa escena que la encontré muy rara, pero igual también me pareció muy tierna, cuando los papás empiezan a discutir en la noche y los cabros chicos se van a la pieza y empiezan a hacer avioncitos de papel con mensajes de no peleen, no griten, y se los tiran como también esto muy al inicio de la película, sí, pues, pero como en intentos muy fallidos de evitar el conflicto. Como que al principio ellos están tratando de que no exista un conflicto, pero la forma de poder evitar ese conflicto son con aviones de papel, que me parece como muy poco efectivo. Sí, o sea, en el sentido como es tierno, como loco, no podís, unos aviones de papel no van a evitar de que nosotros peleemos, eso. Y quizá eso es, pues, como los niños en esa escena, es que es inofensivo, pero es un símbolo también. Sí, como, sí. Como, y probablemente tampoco es el lugar de ellos para poder haber intervenido, ¿cachai? Como, ahí, claro, es la historia de un conflicto del cual los padres nunca son conscientes que repercuten en sus cabros, ¿cachai? Como, claro, como hay momentos donde no sé quién lo dice, como nuestras peleas son las que produjeron que nuestro hijo tuviese una enfermedad, ¿cachai? Como la enfermedad del corazón, como verdad, hay como un momento de medio autorreflexivo, sí, ahí, como de una media culpa ahí, pero no es, ellos no visualizan, porque me acuerdo que la Mónica como que le tira como cuestiones al loco, como que me acuerdo que uno le tira como un cojinas, ¿cachai? Entonces se ponen brígido igual en las peleas, se gritonean caleta. Claro, entonces igual ahí los niños son conscientes de eso. Sí, están ahí, viven en ese mismo espacio.
y responden con aviones de papel. Buena Minari, weón. Sí, es gran película, weón. Sí. Es muy bella. No sé, ¿tenéis como más puntos ahí que queráis como mencionar en no, yo creo que esto? Yo creo que estamos. Yo pensaba como, y para ser como la última que pensaba, que lo leí hace poco, como había una crítica del antepenúltimo Moicano, voy a citar porque no es algo que se me ocurre a mí, pero que hacía Lo leí. Que hacía la vinculación con John Ford, como la película es una película que mira a la construcción de la nación, de la epopeya norteamericana, pues, ¿cachai? Como, claro. Esta es la epopeya del siglo XXI, pues, podríamos decir, pues, como la mitología, claro, originaria, me acuerdo, el claro, gran relato, ¿cachai? Originario. Siempre recuerdo esa visión sobre lo que te decís tú, como, es decir, como muy en contra de lo americano, es decir, como, ¿cachai? Que Estados Unidos no tiene una prehistoria ni una mitología, po. Sí, pues, la armó John Ford. La armó John Ford, sí, pues, con el cine y el western, ¿cachai? Como sí, no existía eso. Y dijeron, sí, como los vaqueros, bueno, eso no existía. Lo armó John Ford, como él es el padre de tu cultura, básicamente. Y claro, pues, y David anda con botas de vaquero, ¿cachai? Como... ¿Verdad? Pues, sí, el niño se viste, el niño camina con botas de vaquero. Y anda y tiene un sombrero. Tiene un sombrero, claro. Pero como es interesante eso. Pero claro, pues como la idea de que Minari mira a John Ford es porque hay ahí, ¿cierto? En la película como, no la construcción de una epopeya, pero es precisamente como un director como con ascendencia coreana, ¿cierto? Mira la historia de sus padres. Que es la historia de él, claro, también, ¿cierto? Y es la historia del encuentro, de la complejidad del encuentro entre dos formas, norteamericana, claro, coreana, claro, tradicional, individual, ¿cachai? Como, no sé, capitalista, no sé, ¿cachai? Como que ahí es una amalgama. Sí. ¿Cachai? Sí. Buena la wea, sí. Es buena esa la reseña del antepenúltimo, igual la leí, está buena. Es buena esa revisión. Pero eso, pues, no, buena película de Minari. Sí, creo que yo igual quedé conforme con los premios que recibió. No sé si da como mejor película. ¿Podría haber sido mejor película? Sí. Igual no me hubiese molestado. O no sé si guión, pero no, anda, mejor actriz de reparto. Bien, listo. A mí me gustó harto la actriz, la Mónica. Me gustó como... No la cachaba. Yo tampoco, pero como me gustó, probablemente porque me pareció muy magnética su interpretación, pues, como una mujer muy... como con un conflicto, pues, ¿cachai? Han Ye-ri. No... Y como intentando intentando remar, pues, ¿cachai? Como dar cara, sí, por decirlo de una manera. Y con un contexto muy difícil, pues. Es full Corea. Como que estoy viendo aquí, no hay nada como... Sí, pues, y habla poco inglés también. Me imagino que también eso es una decisión de casting, ¿cierto? Justamente claro, para representar, sí, como... Pienso esa migración de... Ya, porque hay una migración... En este caso, en esta película, ¿cierto? Como de Jacob, ¿cierto? Como una persona como dispuesto a asimilarse, po. Como onda, dispuesto a entrar en la cultura donde llego, po. Claro, po. Vestirme del éxito, vestirme de yankee, po. Él acepta exacto. Firma ese acuerdo, ese contrato de sacrificio, de casi como de su identidad. Exactamente. Y en cambio ella no, como ella, muy por el contrario, llega, ¿cierto? Y se acomoda en lo que ella piensa que es la mejor manera de vivir, ¿cachai? Que es como vivir, como... Y que también es interesante, porque eso también tensiona la idea de éxito, como, ¿por qué no es éxito la forma de ella? ¿Cachai? Como, ¿por qué no es exitoso permanecer, asegurar a la familia? ¿Cachai? Como... Que también es una patada en la cabeza a la noción norteamericana del sueño americano, ¿cachai? Como ella viene como a vivir, ¿y por qué eso? Porque, claro,
¿Por qué no es la forma, po, ¿cachai? ¿Por qué podría no ser? En tierra americana el único sueño americano es ese sueño americano. Es como rodearse de plata, ¿cachai? Como... Claro, pues, como muy... Es súper buena esa crítica, pues, la wea. Porque ella está tratando de llevar adelante su idea de éxito casi como en un terreno donde le dicen como, no, pues aquí es el sueño americano. Aquí tenéis que ser un emprendedor de ti mismo, ¿cachai? Como, claro. Como que tiene toda la razón en ese sentido, que tiene que ver con este personaje, porque habla menos el idioma, ¿cachai? Como, hay un momento donde se pone a llorar cuando le llegan como los objetos, ¿cierto? Le llega allá, cuando la abuela le lleva como ají, como no sé, le llega como merquén, una wea así. Le llega como su merquén, y ella y ahí tengo un problema, y quizás la película se entiende completamente distinto en mi cabeza. La abuela es la madre de ella. ¿Cierto? Ah, weón, yo igual tuve ese problema. Porque dicen mamá. Al inicio. El subtítulo dice mamá. Bueno, en el segundo visionado yo quedé con la idea de que era la mamá de él. Chucha, yo pienso que es la de ella. Puta, pero para sería muy interesante, como en ambos casos sería como sí, no sé. Mira, pero de hecho estoy viendo, porque tampoco, puta, claro, aquí en el reparto no están los... Está el nombre de la abuela. De la abuela, pero no hay unos apellidos como para yo cachar. Hay un momento donde le dice como le explica a su hijo como tu padre, o sea, mi padre murió en la guerra y yo no tengo hermanos y hermanas. Como que ahí entiendo yo que se explica la venida de la madre, ¿cachai? Pero no lo sé, me quedó la duda. ¿Cachai? Pero claro, como volviendo al argumento, ¿cachai? Como ese personaje, el personaje que no está tan de acuerdo, ¿cachai? Con la manera como esa cultura... Es a propósito esa decisión de no aclarar de... También puede ser... Es la abuela como... Es la abuela, Es la abuela, pero es lo que, claro, yo represento la abuela en el sentido de las tradiciones, como lo que dejaron atrás. Y es la abuela. Es la abuela, ¿cachai? Claro, pues, muy en esa volada de, por ejemplo, no sé, estoy viendo de nuevo Los Sopranos, y que la Carmela le diga mamá a la suegra, ¿cachai? Sí. Muy de los italianos, como esas tradiciones muy de... eso es muy gringo también. ¿Cachai? La cuestión familiar, bueno, en fin. Pero claro, como no nos olvidemos que también en Minari hay otro proyecto de vida como que podría tener el mismo sentido también. Como vivir en California, teniendo el hospital al lado de los niños y trabajando con pollo. ¿Cachai? Y eso está bien, y esa idea de éxito también puede vivir acá. Porque la idea del padre es la idea, se me olvidó, o sea, una escena que se nos ha olvidado, como al principio, cuando están matando los pollos. Oye, los pollos hombres, los pollos machos son inútiles, los terminan siendo esa weá, ¿En qué medida hay un mandato ahí patriarcal, ¿cachai? Como, ¿en qué medida al principio porque al principio esa escena es clave, porque se mueren los pollos y dicen algo así como son inútiles, los hombres son inútiles, ¿cachai? Sí, tenemos que ocuparnos en algo, tenemos que inventarnos que somos útiles en algo. Y tú tenés que decirle a tu mamá, tenés que decirle a la mamá que te gustó la casa, ¿cachai? Yo lo vi eso como, ¿cachai? Como, porque ahí se encargan de separar los pollos, los que son comestibles y los que no. Sí. Y los que no se mueren, los matan. Como finalmente, ahí es donde también se plantea, donde la película empieza a sentar esta idea de que aquí solo vive lo que tiene lo que es más lo que es funcional, lo que sirve para algo, lo que me puede dar retribución, en lo que me genera. Como lo que no sirve o lo que no genera se tiene que desechar. Y eso ahí es donde está el conflicto, como con esta idea americana de éxito, ¿cachai? Como de bueno, la visión de Tiburón, así como, bueno, si no, esta es la selva, así como aquí el que no mata, lo matan. Lo matan, pues. Entonces, aquí como los pollos, pues bueno, si no serví, te desechamos. Y puta, la idea, y la película se encarga de eso, de
hacer convivir esas visiones. Sí. Buena, gran película. Eso con Minari, pues, weón. Ya, pues. Sí. Para el que no la haya visto, por favor. Véala. Ahora, ¿irá a llegar a algún streaming? Yo creo que debería ¿Cachai? llegar, sí, no sé, yo creo que además que hay alguna distribuidora que lo va a traer. Generalmente Que lo va a agarrar. las que tienen Oscar vienen, po. O sea, vienen como estreno y están circulando como en estrenos oficiales por un rato. Si no, vaya a su torre favorita. Así. Si no, sabemos que está bien. Búsquela por ahí. Por ahí nomás. Oye, pues, nos despedimos. Bonita conversa. Gran película. Y eso, pues, nos escuchamos y nos hablamos en el próximo. Sí, en el próximo podcast. Ya pues, chau.